Después, Chiche, si podés cambiarme los canales, por favor. No la quiero ver a la bici ahí en pantalla. Porque se viene una entrevista súper importante porque me encontré con que ahora digo yo, porque falta, no sé, estamos a día 21. El 12 de mayo se viene un curso de home office llamado El trabajo no es lo que era. Me pareció súper, súper, súper interesante y para ello lo tenemos en comunicación al magister Daniel Pandolfi para que nos hable justamente de este curso. Me llamó la atención como han puesto, ¿no? El trabajo no es lo que era. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Carlos y el equipo acá de Radio Vanguardia te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, no sé, no falta mucho para el 12 de mayo, ¿no? O sea, o pasa rápido, ya está todo preparado para el curso. Sí, bueno, nosotros ya lo teníamos pensado el curso para el año pasado, pero bueno, Bien. por una cosa o por otra, a fin de año ya se complica lanzar estos cursos. Pero bueno, acá estamos y vamos a empezar ahora en mayo con este curso. Qué importante es decir, ¿no? El trabajo ya no es lo que era. ¿Cómo se van a enfocar en este curso? O sea, ¿cuál va a ser el principal Bueno, tema? Bueno, básicamente hablamos, el trabajo ya no es lo que era, se basa en la idea de que ya tenemos que, el trabajo tal como lo entendemos ya no nos sirve, tenemos que estar por distintas circunstancias. La primera de las circunstancias fue el COVID, Claro. que nos llevó al trabajo en la casa. Ese suceso o que generó, digamos, la necesidad de que debamos aprender el uso de herramientas para trabajar desde la casa o hacer un trabajo digital remoto. Sin embargo, eso fue un elemento, pero ocurrieron otras cuestiones. Hoy la economía digital ha cambiado de la forma que nosotros podemos pensar que no es solamente el trabajo que realizamos o la economía se basa como la pensábamos en una forma presencial, sino que hay muchas formas de trabajo. Hay gente que trabaja desde su casa y lo hace para otros países. Hay elementos que para empresas de otros países, a eso me refería, ¿no? Eh, Hay unas cuestiones que están cambiando, igual que muchas de las tecnologías que no solamente los modelos de negocios han cambiado, sino que yo ya no necesito estar qué sé yo, en Estocolmo para poder trabajar para una empresa de Estocolmo. Claro. Sino con la tecnología podemos hacer uso de ese tipo de cuestión. Y últimamente, hace más o menos 2 años, lo que está ocurriendo es una tecnología de inteligencia artificial generativa que ha generado o está trastocando la forma con que trabajamos. Hoy muchos de los trabajos, tal como lo veíamos anteriormente, van a desaparecer. Qué increíble, ¿no? O van a desaparecer o se van a modificar, O digamos. adaptar, ¿no? Tenemos que cambiar algunos hábitos para poder hacer el trabajo desde otra óptica, ¿no? Porque van a aparecer nuevas profesiones o nuevas demandas y van a desaparecer otras, principalmente aquellas actividades que son rutinarias, ¿no? Un ejemplo de ello son lo que se denomina las, los agentes inteligentes que hacen tareas como de una secretaria o de una persona que busca un trabajo, hasta de un programador, ¿no? Es interesante, hay varios puntos ahí para tocar, porque me parece que lo que fue el 2020, si bien se venía haciendo homeworking y demás, creo que el 2020 fue como un punto de quiebre
en que estuvimos obligados a adaptarnos, a amigarnos con la tecnología y a darle todo el uso que le pudiéramos dar. Ya lo decíamos el otro día, incluso los profesores de escuelas primarias dando las clases de gimnasia por vía Zoom, y un montón de cosas más. Hace un par de semanas hablábamos con alguien ahí muy cercano a Vaca Muerta, donde también nos contaba que, por ejemplo, hay muchos trabajos donde ya no es necesario que esté de forma presencial los operadores, lo pueden hacer todos desde la computadora, desde el celular, en una oficina en Buenos Aires, en una casa. Yo digo oficina porque de manera, digamos, tradicional uno está en la oficina, pero hoy te llevas de laburo siempre a tu casa. O sea, prácticamente el laburo te lo llevas en el celular a todas partes. Entonces, es como dice usted, ¿no? Por ahí quizás no que desaparezcan ciertos trabajos, pero sí que se adapten a las nuevas tecnologías, ¿no? Y que siga siendo igualmente redituable. Sí, y además hay otras formas de trabajo, ¿no? Que lo que se denomina la economía geek, que es una economía de los trabajos temporales. Hoy ya no necesitan contratarte para mucho tiempo, sino lo que se puede hacer es generar un contrato por objetivos, ¿no? Es Mira, decir, quiero que me no sé, en la radio, que me digitalices este contenido, que lo transformes en texto o de este texto que lo generes en un podcast, que ese podcast claro. lo haga un agente virtual y bueno, esas No, cosas. no, no eh, le dé idea a mis jefes, Daniel, porque ya me van a suplantar. sí, ¿Sabe? sí. Bueno, Acá, bueno, no, acá no va a hacer falta nuestro porque operador, todos estamos, no, nuestro operador, que es estudiante de la UMPA también, ya ha hecho cosas con mi voz, ha hecho programas enteros con mi voz y yo ni enterado. O sea que ya de a poco me van corriendo, van, van a sacar la... No, pero es muy loco porque está bueno que, a ver, en este caso la UMPA lo implementa, puede armar un curso con eso y yo le pregunto, el uso de las nuevas tecnologías para hacer homeworking y demás, ¿va a ser aplicable en algún futuro en todos los trabajos? O va a haber que buscar una especie de demanda de decir, mira, vos podés cumplir todas estas funciones en tu casa. Tenés que tener buen internet, una notebook, tu celular, y bueno, empezamos. Ya sea por temporada, fijo, ¿cómo se va a ir implementando? bueno, las opciones van creciendo día a día. Por Claro, ejemplo, hace un año y medio atrás, los ChatGPT, por claro. darle un nombre más, eh, más general que tiene toda la gente, o la inteligencia artificial, bueno, eran buenos porque generaban contenidos, pero ya no generan solamente contenidos, generan voz, generan imágenes, Claro. generan diálogos, generan un montón de cuestiones, que es lo que ha ido avanzando últimamente. Pero en el 2025 básicamente tenemos que preparar para la aparición de otras nuevas inteligencia artificial que hacen las veces de agente. Mirá, Un agente es o un conjunto de agentes, hacen un montón de cuestiones. Supongamos tenés que viajar a Buenos Aires, ahí tenés que reservar un avión, reservar un lugar, hacer un transporte. Bueno, eso ya lo único que en muchos de los casos eh, no va a necesitar que nosotros lo hagamos o vayamos a una agencia de turismo, sino claro, que cuando había una persona que te directamente armaba todo ese plan. Claro. le damos un objetivo a los agentes y los agentes van cumpliendo con esa actividad, que le escriba, suponete que tenés que ir a ver a una radio o a un entrevistado, que le escriba y que le cuente más o menos cuál es la idea, que acuerde un guión de trabajo, bueno, esos agentes van a saber hacer un montón de cuestiones y la persona lo que va a hacer es supervisar ese tipo de acciones, Es ¿no? impresionante, Eso, para tomar una dimensión de lo que está diciendo Daniel.
Antes, si uno tenía que llamar a una agencia de vuelo, a un hotel para ver si tenía reservas, a un restaurante que estuviera disponible, armar todo un itinerario de viaje, y ahora capaz te lo puede hacer o una sola persona o un solo programa, e insisto, todo desde el celular prácticamente, y yo no sé después cuántos puestos se pierden Sí. con eso o cuánto queda suplantado con eso. Bueno, hay una gran discusión, otra de las discusiones que están o lo que se pone en discusión qué va a ser, qué van a hacer las personas, ¿no? Claro, Que lo que bueno se está discutiendo la gente, la renta universal genérica, ¿no? Que es una forma de generar aquellas empresas que usufructen sobre esas actividades van a generar unas rentas o pero bueno, eso también está en discusión, porque claro. algunos están a favor y otros están en contra sobre ese tipo de cuestiones, pero básicamente lo que nos va a hacer es repensar lo que hacemos, ¿no? Y cómo vamos a interactuar. Eh, una de las cuestiones que el gran salto a fines del 22 que se dio básicamente en los que se llaman grandes modelos de lenguaje, Mira, en donde hoy yo ya puedo dialogar con una computadora a través de un chat y decirle las cosas tal como si yo estuviera o estamos hablando sí, nosotros. Y no tengo que decir opción 3 marcar la opción 3 sino te voy contando y seguramente si vos fueras un avatar, con lo que estás escuchando me repreguntarías, pero estás entendiendo el lenguaje, un lenguaje natural en que usamos las personas, los humanos, ¿no? Ese lenguaje natural implica el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, un montón de cuestiones que hacen a saltos en cuanto a las formas de trabajo, ¿no? perfecto. O sea, Pero y tampoco sí, no quiero asustar con esto, sino que quiero decir es que eh, en todas las revoluciones industriales hubo sí. cambio en la forma de trabajo. Hay gente que estuvo Es a decir, favor y en contra, siempre. Sí, cuando apareció la electricidad, eh, básicamente los motores, aparecieron los motores de combustión y aparecieron otras cuestiones que hicieron un salto en cuanto a la forma de trabajo. Cuando apareció con la la locomotora. robótica, Sí, la automatización industrial, principalmente en campos como la industria automotriz, ¿no? En donde claro. prácticamente en la industria automotriz no hay muy pocos trabajadores, sino gente que colabora con robots. Robot, te digo, no humanoides, sino robot puede ser un brazo mecánico Claro, que como hace para generalizar un determinada poco más. cosa Sí. y que, bueno, supervisa ese trabajo. Eh, básicamente sí va cambiando mucho el trabajo. Entonces, un poco la idea es trabajar sobre el home office, que es una forma de trabajo, que no solamente es una cuestión para las empresas privadas, sino también para las organizaciones públicas, porque ayudan a hacer determinadas cuestiones, ¿no? Este 12 de mayo, particularmente, o sea, va a ser, ¿cómo va a ser el curso? ¿Solamente va a ser ese día 12? ¿Y qué tema específicamente se va a abordar? ¿Desde qué punto lo van a abordar? Bueno, el curso está estructurado en 4 encuentros. Bien, El primer encuentro es qué es el trabajo digital remoto, bien, en donde se habla sobre el trabajo desde el punto de vista de la distancia, ¿no? Trabajo remoto, que no necesariamente es home office, hay sutiles diferencias, entonces hablamos de economía, hablamos del trabajo que se viene, de los modelos digitales, hay un montón de modelos nuevos, modelos digitales, el trabajo
cómo será el trabajo en la era de la inteligencia artificial, distintas cuestiones que tienen que ver con el trabajo y cómo, en qué se diferenciará el trabajo remoto de presencial. Hay algunas cuestiones presenciales que se dejarán de hacer por otras y aparecerán nuevas tareas para las personas en donde habrá que prepararse y habrá que tener, por ejemplo, hay una diferencia. Hoy las empresas, por ejemplo, LinkedIn, cuando busca a una persona, ya no la busca por un título académico, sino busca por determinadas credenciales en cuanto a los conocimientos. Claro. Entonces, que sepa hacer determinadas cosas puntuales. Y eso también cambia la forma de trabajar, ¿no? Es decir, yo no digo que van a desaparecer las universidades, porque van a dar un marco diferente, pero después uno tendrá que afinar el lápiz para aprender determinadas competencias, ¿no? ¿Cómo será después discutiremos el home office y las distintas prácticas que se hacen en home office? Los innovadores, los emprendedores y los nómades digitales, que son tres categorías de personas que están trabajando hoy mucho con este tipo de trabajo, más allá del trabajo en las empresas, de punto remoto, ¿no? Y cuáles son, por último, en la última semana veremos cuáles son las cajas de herramientas para trabajar digital remoto. ¿Qué quiere decir la caja de herramientas? ¿Qué cosas vamos a aprender desde el punto de vista de la automatización, de la digitalización, de la inteligencia artificial para asistir a las distintas personas en distintas características, ¿no? ¿Esto con cupo limitado, Daniel? Sí, tiene un cupo, no representa una cantidad menor, pero bueno, sí tiene un cupo y las inscripciones se hacen a través de la universidad Bien. y tiene un documento donde uno puede hacer digitalmente la inscripción al curso, ¿no? Bien. ¿Es arancelado esto, Daniel? Sí, es un arancel. Me parece que el límite máximo es de 25.000 pesos. Bien, perfecto. Me parece que es súper importante porque a veces en el que, usted lo decía, ¿no? Al principio estaba planeado para el año pasado esto, ¿no? Y en un año pasan tantas cosas, cambian tantas cosas que hay que tratar de ir a la par porque la tecnología, a nosotros estamos hablando y sigue avanzando prácticamente y van a salir nuevos programas, nuevas aplicaciones y se verá quién aprovecha sacarle más beneficio, ¿no? Sí, sí, de hecho eso hay unos capítulos, unas unidades, unos elementos nuevos que hemos agregado o que he agregado este año que no estaban considerados el año pasado porque lo que te comentaba de los agentes o de la automatización robótica de los procesos. Si tengo un minuto, te cuento Sí, por un favor. ejemplo de lo que es la automatización de robótica de procesos. La automatización robótica sirve para muchas cuestiones, pero una de las cuestiones es, por ejemplo, vamos a tener que hoy tenemos que determinar que tenemos que ir al supermercado y comprar determinadas cosas y tenemos que llevar una lista o escribir en papel una lista de determinadas cuestiones y tenemos que, supongamos que vivamos en una ciudad un poco más grande, elegir a qué supermercado vamos a ir y bueno, eso básicamente hay algunas cosas hoy que están disponibles y otras que aparecerán en el futuro cercano, que por ejemplo ya las listas se autogenerarán espontáneamente de lo que tenemos que comprar, Claro. mirarán el precio en los supermercados y elegiremos si vamos a recorrer dos o tres supermercados o compraremos directamente, haremos la compra y lo único que tenemos
que hacer es ir a retirar la mercadería de esos supermercados, si no es que no las traen, Y en ¿no? algunos países, ya Porque en Corea, creo que ya se ya están te probando con traen, dron. ya te van trayendo la mercadería y te la dejan y bueno, uno desde su casa ya hace ese tipo. Eso se llama automatización robótica de procesos. No porque haya un robot, sino porque hay un software que hace ese tipo Claro. de un robot software que hace esa automatización. Pero estas cosas no son del futuro muy lejano ni de la ciencia ficción, sino son cosas que están apareciendo y la vemos, por ejemplo, que querramos con el mismo sentido saber cuál es el índice de precio al consumidor. Entonces, antes, fíjate que una persona recorría varios lugares en una semana y sacaba un valor. Hoy podemos sacar cada 10 segundos de la lista de precios de los valores de los índices y conforman un índice de consumidor directamente mapeando solamente la página web de los supermercados, ¿no? Y lo podemos sacar en lugar de una, sacar 10 veces por día, saber cuáles son las preferencias de los consumidores, eh, ofrecer determinadas cosas. Hay un montón de cosas que están cambiando la forma con que vemos o lo que están trabajando. En algunos lugares más rápido, en otros lugares demorará un poco más, pero es inevitable que la forma del trabajo vaya cambiando, ¿no? En realidad, a mí lo que me termina de sorprender un poco es que, además de ese acceso a la información, el acceso a las tecnologías, porque hoy, por ejemplo, se rompió Internet, más allá de lo que tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco, pero digo, se rompió Internet con el estreno de un capítulo ayer de una serie, que bueno, no importa, una serie, y la gente no está muy contenta con la actriz que eligieron para esa serie, y hoy se rompió Internet porque un televidente de esa serie, desde su casa, le puso el rostro a la actriz de la actriz que tendría que ser la que tuvo que haber sido elegida. Desde su casa, con inteligencia artificial, no sé qué programa utilizó, le pone ese rostro a la actriz que está trabajando ahora y queda súper impecable. No se nota ni siquiera una pequeña falla o superposición de imagen, nada. Como si lo hubiera hecho una productora profesional. Y lo hizo un tipo desde su casa, con su computadora. Y vos decís, ¿cómo es posible que alguien que no trabaja para una productora, para ninguna productora importante de cine ni nada, desde su casa hizo un laburo por el que seguramente se pagan millones, que te lo haga una productora en realidad? Y quedó impecable. Por un capricho le puso el rostro de su actriz favorita a esta actriz para que el capítulo de esa serie quedara con ese rostro. Y no se nota ningún desperfecto. O sea, queda impecable. Y vos decís, pareciera que antes esta tecnología solamente estaba a disposición de los que trabajaban de eso. Hoy parece que lo puede tener cualquiera que descargue un programa. Y lo hizo en su casa. Sí, absolutamente, sí. La generación de imágenes o la creación de imágenes hoy ya es un elemento. De hecho, estas tecnologías nacieron en los aeropuertos para identificar a Claro, las personas. Entonces, se hacían el seguimiento para determinar, principalmente en algunos países, en Estados Unidos, para el seguimiento de la gente que deambulaba dentro de los aeropuertos para identificar algún riesgo si lo hubiera, ¿no? claro. Pero bueno, así estamos con la tecnología hoy. Hoy básicamente una gran preocupación es qué es lo que pretendemos que haga la inteligencia Claro. artificial, porque va a transformar muchas cosas, ¿no? Y aparte, bueno, volviendo un poco a esto al principio, que hoy por hoy no, en realidad no pareciera haber límites. O sea, prácticamente hoy cualquier persona desde su casa ya puede hacer lo que quiera. Antes era como más selectivo, ¿no? Era si vos tenías este equipo, si vos trabajabas en tal lugar. Me parece que hoy cualquiera desde su casa puede hacer este tipo de trabajos, volviendo a lo que es el home office o home working y demás. Vos tenés en tu casa, mientras tengas
una computadora, un celular y con internet, puedes hacer lo que se te pida, laburando desde ahí, Sí, ¿no? principalmente por otra tecnología que ha aparecido hace unos años atrás, que es el cloud computing, que es en la computación en la nube o en Claro, internet, en donde hoy ya básicamente nuestras computadoras lo que tienen son aplicaciones que acceden a datos o a información o a determinado procesamiento que no está en nuestras computadoras. Entonces ah, no necesitamos el supercomputador, necesitamos un acceso a determinadas. Por ejemplo, es lo que se hace con DeepSeek o ChatGPT, que son dos de las inteligencias artificiales que más se habla hoy, claro. ¿no? Por ejemplo, en DeepSeek, que en enero revolucionó el mercado porque ofrecía lo mismo que ofrece ChatGPT, pero gratis, ¿no? Qué increíble, qué impresionante. Y eso que estamos hablando de eso ahora, no me quiero imaginar un par de años más, la accesibilidad, ¿no? Me parece que son importantes justamente que se lleven a cabo este tipo de cursos, que la gente se pueda informar y que sepa lo que tiene también a su alcance, ¿no? Hoy tenemos no solamente herramientas de comunicación, ya prácticamente tenemos herramientas de información, de conectividad con el resto de las cosas. Sí, de hecho nosotros trabajamos con un grupo que trabaja en filosofía, ¿no? Voy a decir, ¿para qué miércoles trabajan con filosofía? Bueno, pues como nosotros trabajamos mucho en inteligencia artificial, entonces una de las cuestiones a debatir es decir, cuáles son los límites hasta dónde tendrá libertad la inteligencia Claro. artificial. Ese es un elemento. Y bueno, estábamos trabajando con un grupo de filosofía de Río Gallego y de otras partes del país para discutir, es decir, cuáles son los elementos en donde nosotros tendremos que ver qué podemos hacer con la inteligencia artificial, que habrá restricciones o habrá formas de trabajo, qué es lo que debe, y bueno, estamos en eso porque básicamente hoy lo estamos viendo en la escuela, ¿no? Es decir, las escuelas en muchos lugares han pasado de buscar estudiantes que sepan responder a estudiantes que sepan preguntar, ¿no? Qué increíble. Y entonces Sí. eso está cambiando la forma de la educación. Pero el problema más grave es que cómo enseñan los nuevos educadores, ¿no? Eso. Y pasa que eh, ahora hay que encontrar la vuelta. Ahora cualquier cosa que pueda pedir un profesor a sus alumnos tiene que estar sujeto a que lo pueden realizar con cualquier tipo de programa. El alumno ya no está obligado a abrir un manual y leerse 20, 30 hojas para buscar una respuesta, para armar un trabajo práctico ni nada. Entonces hay que ir adaptándose a las nuevas maneras de enseñar también y de ver cómo generar, digamos, el mismo beneficio a través del estudio para los alumnos. Así es, sí. Básicamente tenemos que repensar un montón de cosas. Básicamente este es un primer curso donde hacen un mapeo no solamente de las herramientas, porque sino algunas competencias que ir adquiriendo Claro. para ese tipo de trabajo, ¿no? Daniel, la verdad que es súper interesante el tema, me parece que va a estar increíble el curso. ¿Quiere dejar la invitación, recordar el día, el horario, bueno, la página que pueden visitar? El 12 de mayo nos Sí, encontramos a las 18 a 20 durante 4 semanas y bien, hablaremos de distintos temas que tienen que ver con el trabajo, con los nuevos innovadores, emprendedores y con el home office. bien. A través de la página de la UMPA tienen ahí link de inscripción, se puede inscribir la gente. Sí, en extensión tendrán un formulario, me parece que es un formulario de Google, en donde pueden hacer activo la inscripción. Buenísimo, perfecto. Sospecho que vamos a tener un montón de cosas más para hablar a lo largo del año. Me parece que vamos a tocar temas bastante importantes. Está bueno es un tema para debatir de largo.
Nosotros estamos trabajando, además de esto te comento para una próxima Sí, por favor. charla, en un proyecto que se llama Transformática y que tenga que ver el reuso, la reusabilidad de las tecnologías tipo eh, teléfonos, computadoras, etcétera, Ok. que les damos para mucha gente que hoy no tienen la posibilidad de acceder a esa tecnología, y junto con una empresa que aporta el proyecto y con un grupo de Río Gallegos, lo estamos llevando a cabo ese proyecto que se llama Transformática, la utilidad de lo inútil. Mira, ¿Cómo hacemos útil aquellas cosas que consideramos inútil? Y en lugar de tirarla, podemos aprovecharlas para un montón de cosas. de una, cuando tenga ahí algún fly y algo para compartir y volvemos a hacer una nota, me parece súper interesante, ya para empezar a familiarizar a la gente con este tipo de cuestiones. Daniel, mil gracias por su disposición, por informarnos, educarnos también un poquito sobre este tema. Le dejamos un abrazo enorme acá desde el equipo de Radio Vanguardia y bueno, será hasta la próxima. No, gracias a ustedes y será hasta la próxima. Hasta luego. Bien, ahí Hasta luego. charlábamos con el Magister Daniel Pandolfi. Recuerda el próximo 12 de mayo, curso de Home Office. Esto van a ser 4 semanas de 18 a 20 horas. Entran a la página oficial de la UMPA para llenar la ficha de inscripción y demás. No se lo pierdan, ¿eh? 42 minutos de la hora 19 y tocará ir, ya no, me perdí, ¿en qué quedamos, Chiche? Con la música. O sea, el que quedó sonando ya no, porque ya no. Pero, a ver, vos decime sí o no. Barney, Cielo e Infierno era lo que estaba sonando medio de fondo, ¿no? Ya, ese ya no iría. Made in Cielo, ese va ahora. Sería Made in Cielo, hecho en el cielo de fila 9 y ya volvemos.